Título: Misticismo, Sociología y Filosofía Política de la Religión. John Bert Habermas y sus diferentes miradas al fenómeno religioso, a cargo de Javier Aguirre, Universidad Industrial de Santander. Profesor asociado a la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Miembro del Grupo de Investigación Politeía, abogado y filósofo, magíster en Filosofía y doctor en Filosofía de la State University of New York, Stony Brook. Su tesis de doctorado, dirigida por el profesor Eduardo Mendieta, se tituló Of Metaphysical Reason of the Secular Constitutionality, of Habermas' Analysis of Religion in the Public Sphere. Entre los artículos académicos de más recientes publicaciones se destacan Habermas y la religión en la esfera pública, revista Ideas y Valores, Habermas' Account of the Religion in the Public Sphere, a response to Christina Lafon's critics through an illustrative politic debate about the same, sex marriage, revista Philosophy and Social Question. Habermas desarrolla su más reciente enfoque sobre la religión, que es el que se encuentra más o menos en el texto en el diálogo con Ratzinger, desde una perspectiva política. Su enfoque se refiere a la forma como la persistencia y la revitalización de la religión constituye tanto un reto como un recurso potencial para las democracias liberales y para la emergente esfera pública global. Es lo que podemos llamar una filosofía política de la religión. Es por esto que las preguntas que le interesan a Habermas son del siguiente tenor. ¿Es posible que una ley que se aplique a todos los ciudadanos de una democracia, una política pública o una decisión judicial, sea expresada en un lenguaje religioso o se fundamente en argumentos religiosos? Es posible y deseable que algunos ciudadanos que participan en los debates políticos se sirvan de argumentos de corte religioso para favorecer las posiciones políticas que apoyan. Y en definitiva, y de forma muy resumida, es posible ser un ciudadano democrático y a la vez ser un ciudadano religioso. Todos estos interrogantes los trata de responder Habermas al formular su propuesta sobre el rol de la religión en la esfera pública. Muy resumido, Habermas sostiene que al nivel institucional del Congreso, las Cortes, los ministerios y las administraciones, todo tiene que ser expresado en un lenguaje igualmente accesible a todos los ciudadanos, o sea, un lenguaje secular, un lenguaje no religioso. Para Habermas, todos los ciudadanos deben aceptar que las razones seculares son las únicas que cuentan después del umbral institucional que divide lo que él llama la esfera pública informal, por una parte, y por otra, los espacios legislativos, judiciales, ejecutivos y en general administrativos estatales. Hasta acá, Habermas no se distancia pues, de lo que es la tradición liberal. La novedad se da en lo que Habermas llama la esfera pública informal. En este ámbito, la posición tradicional, que Habermas se encuentra representada en gran medida por Rawls, parecía afirmar que era posible o que es posible introducir en las discusiones públicas sobre algún tema doctrinas y argumentos religiosos si y solo si en su debido momento se presentan también razones propiamente políticas y no razones enteramente basadas en las doctrinas religiosas. Esto significa entonces que además del argumento religioso, el ciudadano religioso que participa en debates políticos debe estar siempre preparado para presentar otro argumento que no esté basado completamente en su fe. Es lo que en la filosofía política se conoce como la condición de Rawls o Rawls proviso, el proviso de Rawls. Para Habermas, esta condición aplicada en la esfera pública informal, que dicho sea paso, es un concepto fundamental en la teoría de la democracia de Habermas, representa una carga mental y psicológica poco razonable para los ciudadanos religiosos. Por eso Habermas cree que los ciudadanos religiosos deberían poder expresar y justificar sus convicciones en un lenguaje religioso si así lo desean. Pero esto tiene un corolario referido a los ciudadanos seculares. Ellos deben tener su mente lo suficientemente abierta para hallar el posible contenido de verdad y validez encapsulado en las contribuciones religiosas. Esto implicaría, según Habermas, al menos 3 posibles deberes para los ciudadanos seculares. Primero, no podrían negar de entrada el potencial de verdad que tienen las concepciones religiosas del mundo. Segundo, no podrían discutir el derecho de los ciudadanos creyentes a realizar contribuciones en los debates públicos, así se encuentren envueltos en lenguaje religioso. Y tercero, se espera que incluso participen en posibles traducciones
de esos argumentos religiosos. Ahora bien, en el caso de los ciudadanos religiosos, Habermas también identifica 3 deberes concretos que ellos tendrían que cumplir para ser ciudadanos democráticos. Esos deberes, según Habermas, son un desafío, o mejor, son un reflejo de los 3 desafíos que la modernidad le ha planteado a las conciencias religiosas. Vamos a ver, primero, el hecho del pluralismo religioso. Segundo, el avance de las ciencias modernas. Y tercero, el establecimiento del derecho positivo y la moral secular social. Entonces, ¿cuáles son los deberes que Habermas ve para los ciudadanos religiosos? Primero, deben desarrollar una actitud epistémica dialógica hacia las otras religiones. Segundo, una actitud epistémica que acepte la independencia y la autonomía del conocimiento secular. Y tercero, deben incorporar de una manera razonable el individualismo igualitario del derecho racional y de la moral universalista en el contexto de sus propios dogmas religiosos. Ahora bien, la propuesta política de Habermas, porque esto es lo que es una ética ciudadana aplicada a la religión, digamos así, la relación de los ciudadanos religiosos y ciudadanos seculares, descansa sin embargo en presupuestos filosóficos profundos sobre el rol de la filosofía, la noción de democracia y el significado de la modernidad. Este es otro de los asuntos que queda evidenciado en este diálogo Ratzinger-Habermas. Lo que voy a hacer en mi intervención es mostrar, así sea de forma tangencial, esto, al presentar la propuesta de Habermas, que acabo de resumir, en el contexto de su obra filosófica. Para esto señalaré las que a mi modo de ver han sido las 3 miradas diferentes que Habermas le ha dado al fenómeno religioso. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con la Trinidad. Entonces, empezaré con una mirada un poco conocida de Habermas al fenómeno religioso, una mirada que podríamos llamar mística. Posteriormente señalaré la que hasta el momento constituía la posición más sistemática o más conocida de Habermas acerca de la religión, la perspectiva que se desprende de su teoría social, especialmente de su obra Teoría de la Acción Comunicativa. En la tercera parte del texto indicaré algunos elementos de la actual mirada, que es de la cual él está dialogando con la religión y específicamente con Ratzinger, una mirada postmetafísica. Y al final, en la corta y última parte de mi texto, presentaré unas conclusiones muy breves sobre todo lo anterior. Bien, primera mirada, un poco de misticismo. En una entrevista del año 2002, Habermas afirma que existe un elemento doctrinario que comparten tanto el misticismo protestante como el judío, que ha tenido siempre gran relevancia para él. Habermas se está refiriendo a las especulaciones místicas del pensador protestante Jacob Boehme sobre la naturaleza que surge a partir de un acto de contracción divina, así como también a la doctrina del Simpson, del místico judío Isaac Luria. De hecho, Habermas analiza este tema en su tesis doctoral, que traducida al español, no está traducida, pero el título sería algo así como El absoluto y la historia sobre el cisma en el pensamiento de Shelley. Posteriormente, en otros textos del tema del Simpson, que es solamente lo que Habermas toma, aparece más adelante en textos cortos, pero es bastante recurrente. Son dos básicamente por las razones por las cuales yo creo que Habermas le interesa, o desde un momento se interesó en la doctrina del Simpson. El Simpson es una expresión judía que se podría traducir por contracción o por retracción. Primero, el Simpson ofrece una explicación de la positividad del mal y de la existencia de las cosas con independencia de Dios. El Simpson, interpretado como lo logra Habermas, haría posible una perspectiva según la cual el destino de la humanidad es responsabilidad de los mismos seres humanos. Segundo, al presuponer un enfoque diferente del mesianismo, el Simpson presenta una perspectiva nueva del futuro en relación con el pasado. Esta perspectiva posibilita una actitud de resistencia en contra de las injusticias del pasado y del presente, así como una postura normativa para su redención y cambio. Ahora, desde el punto de vista teológico, el Simpson, o la doctrina de la contracción de Dios, que bueno, para empezar a explicar un poco más, lo que busca es presentar una explicación de la fórmula judeo-cristiana de la creatio ex nihilo. Gran parte del pensamiento mitológico y metafísico anterior había concebido los procesos de creación como procesos que se originan en algo preexistente, ya sea el caos mismo o alguna clase de materia primordial precedente. La idea de la creatio ex nihilo constituye una novedad, ya que la nada desde la cual la voluntad absoluta crea el mundo no es concebida como una potencia que existe por fuera del creador mismo.
De esta manera, la nueva fórmula de la creatio ex nihilo no tiene que enfrentar las aporías relacionadas con la procedencia de los materiales preexistentes. Sin embargo, sí tiene que enfrentar aporías propias, como las siguientes, por ejemplo. ¿Cómo puede existir un mundo si Dios es omnipresente? O si Dios se encuentra en todas partes, ¿cómo es posible que existan cosas que no son Dios? O ¿cómo puede Dios crear el mundo de la nada si tal nada no existía antes de la creación divina? Es importante aclarar que Habermas se acerca a esta doctrina mística a partir de las observaciones filosófico-teológicas realizadas por Schelling en el libro de Schelling, Las señales del mundo. Habermas interpreta el texto de Schelling como un enfoque idealista de la posibilidad de la redención ante un mundo material radicalmente corrompido. Como enfoque idealista, entonces, Schelling se propone explicar cómo fue posible que tal mundo corrupto haya podido engendrarse a partir del absoluto de Dios, si se quiere llamarlo en términos más comunes. Pues solo de esa forma sería posible explicar la posible eliminación de tal corrupción. ¿Sí? De acuerdo con la lógica interna del idealismo, tan solo podemos postular un posible fin a la perversión del mundo si explicamos cómo fue posible su aparición. La explicación de Schelling recurre a fuentes místicas judías y protestantes, en donde ya existía una explicación como la exigida, aunque acuñada en un lenguaje religioso, que es la doctrina de la contracción de Dios, o del Simpson. En contraste con la noción tradicional neoplatónica de la emanación, según la cual el universo es creado mediante una serie de radiaciones o emanaciones jerárquicamente descendentes que provienen de Dios, de acuerdo con esta doctrina, Dios tuvo que retirarse con el fin de crear un lugar para sus criaturas. Sin embargo, ya que no existía nada por fuera de sí mismo, a Dios no le quedó otra opción diferente a retirarse dentro de sí. Dios se encoge, por así decirlo, y en cierto sentido reniega de sí mismo con el fin de crear espacio para su creación. El resultado inmediato del Simpson es la creación del primer Adán, que en el lenguaje judío, la traducción judía, es llamado Adán Kadmon. Al crear a Adán Kadmon, Dios le otorgó la libertad incondicional para el bien y para el mal. De acuerdo con la interpretación de Schelling, Dios tenía que asumir el riesgo de que Adán usara incorrectamente tal don y pecara al rechazar el amor de Dios en virtud de su propia voluntad. Para Schelling, la figura religiosa de Adán Kadmon representa filosóficamente la idea de un segundo absoluto, una especie de segunda voluntad total. De esta manera, Schelling trata de explicar dos cosas. Primero, la existencia de libertad absoluta, y segundo, el origen de la perversión. Como lo señala Habermas, el que la libertad puede ser usada incorrectamente presupone que se trata de una libertad absoluta, una libertad incluso para hacer el mal. Sin embargo, no se puede tratar de la libertad del mismo absoluto, pues no debe admitirse que Dios sea el autor del mal. Entonces encontramos así una fórmula para explicar el origen del mal sin achacárselo directamente o totalmente a Dios, por así decirlo. Además, el hecho de que la corrupción del mundo no provenga por entero de la eternidad sirve como indicación de que no debe durar eternamente. Ahora bien, Dios hubiera encontrado su propia y definitiva vida reconciliada en su alter ego si Adán Kadmon, pues efectivamente hubiera actuado con base en el amor y no hubiera escogido actuar con base en el pecado, lo cual hizo. Y en este punto del proceso, según Habermas, es claro por fin la razón por la cual todo el proceso tuvo un comienzo. Es decir, ahora podemos encontrar una respuesta a la pregunta de por qué existe algo en vez de nada y por qué el mundo es como es corrupto, digamos así. Al inicio, como lo vimos, Dios es todo lo que existe, no hay nada por fuera de él. Pero al interior mismo de Dios también existe la necesidad de controlarlo todo. La omnipotencia de Dios, de la cual él no puede escapar, lo obligó a iniciar el proceso de creación. Un proceso que realmente comienza con su retirada. El resultado fue la creación de algo que Dios mismo no podía controlar. Ese es el tema de la creación y caída del primer Adán. Con el fin de haberse confirmado a sí mismo en su propia libertad, a través de un alter ego, Dios tuvo que limitarse a sí mismo precisamente en esta misma libertad. La creación de otro absoluto, entonces, que pudiera rechazar el amor de Dios, como efectivamente ocurrió según esta doctrina, era algo necesario. La única forma en que este otro absoluto podía amar a Dios era mediante su misma voluntad, porque se trataba en última instancia de otro absoluto. Por consiguiente, en virtud de su propio amor y poder absoluto, Dios tenía que tomar el riesgo de que su contraparte lo rechazara, lo cual fue lo que ocurrió.
Y esto es lo que explica entonces el hecho brutal de la perversión que percibimos en la corrupción del mundo. Un mundo que, por así decirlo, se le ha escapado de las manos a Dios. Según esta doctrina, el pecado original de Adán, el terrestre, repite la catástrofe en un nivel interior. Pero esta vez, el proceso de la creación deja de estar en las manos de Dios. Y por vez primera, la creación que se inició dentro del ser más profundo de Dios continúa de forma independiente en la historia externa del mundo. De ahora en adelante, un Dios humilde debe esperar Él mismo la redención, ya que la humanidad ha asumido en sus hombros la carga de resucitar a la naturaleza caída. Este es un resumen muy corto de lo que es la doctrina mística del Simpson. Esa es la que Habermas afirma que siempre le ha interesado y que fue su tema mediado por Schelling, su tema de su tesis doctoral. Es claro que las consecuencias filosóficas materialistas que le interesan a Habermas tienen que ver con la idea según la cual, al final de la contracción de Dios, el destino de la creación se encuentra básicamente en las manos de la criatura misma, es decir, de la humanidad. De acuerdo con esta interpretación, el Simpson implica la afirmación, después de la retirada de Dios, de un reino de libertad y responsabilidad por los otros. En palabras de Habermas, cito, Dios se ha contraído hasta tal punto que la reconducción de las cosas a su lugar de origen queda abandonada a la responsabilidad del hombre. Lo que le interesa a Habermas entonces es que un elemento de una doctrina místico-religiosa termina afirmando un espacio libre de Dios. Sin embargo, como el mismo Habermas lo sugiere, apenas lo sugiere, no lo afirma categóricamente, lo sugiere sugestivamente, pues un poco de redundancia, no podemos estar seguros de que después del Simpson la retirada de Dios no signifique simple y llanamente su propia muerte. Habermas nunca afirma esta posibilidad categóricamente, pero en uno de sus ensayos sobre Scholem, el estudioso judío, Habermas concluye recordando las palabras del propio Scholem cuando se le preguntó por la relevancia del pensamiento cabalístico para el judaísmo contemporáneo. Cito, Dios quiere aparecer como no Dios. Todas las cosas divinas y simbólicas pueden aparecer también bajo el ropaje de un misticismo ateo. Fin de la cita. Segunda mirada, teoría social de la religión. Vamos a ver, una especie de salto, pero espero mostrar que el salto no es, tiene cosas muy similares. La teoría de acción comunicativa de Habermas apunta a tres objetivos interrelacionados. Primero, una noción de racionalidad comunicativa, ¿sí? Desarrollar una noción de racionalidad comunicativa. Segundo, presentar un doble concepto de sociedad. Esto es sociedad como sistema y sociedad como mundo de la vida. Tercero, y basado en lo anterior, ofrecer una teoría de la modernidad capaz de desarrollar un punto de vista crítico que explique las patologías sociales contemporáneas. El concepto de racionalidad comunicativa se basa en los presupuestos que se dan en todos los actos mediante los cuales se alcanza un entendimiento intersubjetivo. Desde un punto de vista evolutivo, además, tal noción busca explicar cómo fueron posibles los siguientes 4 aspectos de nuestra racionalidad moderna. Primero, la disponibilidad de conceptos formales para los mundos objetivo, social y subjetivo. La racionalidad comunicativa diferencia 3 pretensiones de validez: la verdad proposicional, la corrección normativa y la veracidad subjetiva, y 3 actitudes correspondientes. ¿Sí? Todas estas distinciones, según Habermas, no siempre estuvieron presentes, es algo propio justamente de la modernidad, que podemos distinguirlas. ¿Sí? Segundo aspecto de la racionalidad moderna, la posibilidad de la autorreflexión cultural. En el entendimiento moderno del mundo, los principios y las interpretaciones almacenadas en nuestra tradición pueden ser puestos en cuestión y pueden ser sujetos de diversas revisiones críticas. Tercero, la existencia de formas especializadas de argumentación que hacen posible la institucionalización social de los procesos de aprendizaje anteriormente mencionados. ¿Sí? Es decir, expertos en derecho, expertos en política, expertos en religión, ¿sí? De una forma especializada e institucional, que a nivel de la modernidad no siempre existieron. Y cuarto, la existencia de un dominio de acción parcialmente independiente orientado al éxito. Esta independencia se afirma con relación al campo de las acciones orientadas al entendimiento y a los imperativos de un entendimiento comunicativo que debe ser constantemente renovado. Y a un nivel macro, se refiere a la formación de subsistemas especializados en la acción económica racional y en la administración racional regidos respectivamente por medio, dinero y poder. Bien. Estas 4 características de nuestro entendimiento moderno del mundo
comparten en última instancia para Habermas un fundamento detrás de ellas, la idea de descentración, que Habermas encuentra en los conceptos de Piaget, de procesos de aprendizaje y de desarrollo cognitivo. Por ejemplo, de esta perspectiva, los tres conceptos formales del mundo es un resultado de un proceso de aprendizaje y evolución llevado a cabo por la especie humana. ¿Sí? Ser capaz de distinguir entre un mundo objetivo, los hechos, un mundo social, las normas, y un mundo interior, ¿sí? lo que yo siento, mis emociones internas. Para Habermas, en ambos casos, es decir, tanto en el desarrollo cognitivo del individuo, que es lo que el psicólogo Piaget muestra, ¿sí? como en el desarrollo de las cosmovisiones, que es lo que Habermas está tratando de hacer en su intervención comunicativa, podemos describir un proceso de formación de estructuras que se vuelve más y más general y abstracto hasta llegar a un punto en el cual es posible aprender la conciencia misma del proceso, que eso es lo que es para Habermas la teoría de la acción comunicativa. Sí, por eso, acertadamente, muchos lo han comparado como una especie de fenomenología del espíritu contemporáneo. Sí, eso es lo que es. En este momento de la descentración, en ambos casos, el desarrollo puede asumir una forma reflexiva. En el caso del desarrollo de las cosmovisiones, la modernidad representaría tal momento de la descentración. Sobre esta base, Habermas procederá a ubicar las cosmovisiones míticas, religioso-metafísicas y modernas en una jerarquía de acuerdo con el grado de descentración del entendimiento del mundo que hacen posible. En gran medida, esta jerarquía se construye con base en el concepto dual de sociedad elaborado por Habermas, es decir, sociedad como mundo de la vida y sociedad como sistema de interacción. En este sentido, la teoría de la acción comunicativa constituye una explicación de una etapa de la evolución de la civilización humana, la modernidad, vista como un proceso de racionalización que toma forma en diferentes esferas de la interacción humana. Para desarrollar esta explicación, Habermas tendrá que recurrir a la teoría social de Weber, Durkheim, Mead y Parsons. Bueno, aquí no lo voy a entretener mucho con el detalle del análisis de Habermas de esta teoría, pero lo que hace es eso, es ir paso por paso en Weber, por una parte, seguro, en Durkheim y en Mead, sociólogo, teóricos sociales, y finalmente en Parsons, mostrando la evolución teórica del concepto de sociedad. ¿Sí? Siempre mostrando de cierta manera que una posición supera a las demás. Supera en el sentido que las retoma, las apropia y las explica de una mejor forma. En este caso, aunque no es el objetivo propio de Habermas, pero en esa historia, en esa narrativa que Habermas construye, es donde el rol de la religión, ¿sí?, viene a ser explicado en los tres momentos. De forma muy similar en los tres. ¿Sí? Voy simplemente a referirme a lo de Weber rápidamente. En el caso de Weber, las estructuras modernas de la conciencia son el resultado de un proceso histórico universal de racionalización de las cosmovisiones, o como lo llama Weber, un proceso de desencantamiento de las cosmovisiones religioso-metafísicas. ¿Sí? Para Weber, sin embargo, en la modernidad no parece haber un lugar propio para la religión, una vez el proceso de racionalización ha avanzado lo suficiente. Es decir, Weber ve a la modernidad como un proceso, digamos así, iniciado por la religión, en este caso por la religión protestante o por la ética protestante, así que crea conciencias de mundo que favorecen el desarrollo de lo que fue la modernidad, la modernidad capitalista. Sin embargo, para Weber, una vez la modernidad ha avanzado lo suficiente, el capitalismo ha avanzado lo suficiente, ya no hay espacio para la religión. Si la actitud religiosa es reemplazada por una actitud instrumental y utilitaria hacia el mundo. Eso es lo que Weber llama la paradoja de la ética religiosa. Habermas analiza a Weber, pero no se queda ahí, porque para él Weber está preso todavía demasiado de un paradigma que filosóficamente Habermas considera que hay que superar, el paradigma de la conciencia. En otras palabras, Weber no tiene en cuenta todos los avances de la filosofía del lenguaje, no tiene en cuenta el giro lingüístico. Por eso es que recurre a Mead y a Durkheim, porque él cree encontrar una nueva teoría social que sí tiene en cuenta el giro lingüístico. Al hacer esto, la idea en relación con la religión que aparece es la idea de la lingüistización de lo sacro. ¿Sí?
Según esta idea, las funciones de integración social y las funciones expresivas, que en un principio son cumplidas por la práctica ritual, pasan a la acción comunicativa en un proceso en que la autoridad de lo santo va quedando gradualmente sustituida por la autoridad del consenso lingüístico. ¿Sí? En palabras de Habermas, cito: el aura de encandilamiento y espanto que lo sacro irradia, la fuerza fascinante de lo santo se sublima al tiempo que se cotidianiza, al trocarse en la fuerza vinculante de pretensión de validez susceptible de crítica. En las sociedades modernas, en donde esta lingüistización se hace radical y es en las sociedades modernas en donde esta lingüistización se hace radical y definitiva. En estas sociedades, las funciones de reproducción cultural, de integración social y de socialización pasan del ámbito de lo sacro al ámbito de la práctica comunicativa cotidiana. Así, las comunidades de fe religiosa se convierten en comunidades de comunicación e interpretación que pierden su otrora privilegiado lugar y que se ven en la necesidad de cooperar con otras comunidades de comunicación e interpretación diferentes. Entonces, el resultado de este proceso, como se ve, es similar a las conclusiones de Weber. Si la religión, en este caso, parece quedar disuelta en la ética del discurso. Pero una vez más, en la teoría de acción comunicativa, Med y Durkheim no son suficientes, ¿sí? Hay que dar un tercer paso. La razón, son varias razones, pero la razón principal es muy sencilla. Habermas cree que la idea de sociedad que queda construida a partir de Med y Durkheim es una idea de sociedad únicamente como mundo de la vida, ¿sí? Basada únicamente en la comunicación. Y Habermas dirá, en las sociedades contemporáneas, bueno, en las sociedades modernas, y en general en todas las sociedades humanas, además de comunicación, también hay sistemas, también hay subsistemas, también hay una racionalidad sistémica que las explica y que las integra. Es por eso que recurre a la teoría de Parsons, y en el trasfondo está también el sociólogo alemán Niklas Luhmann, para presentar la visión definitiva. La visión definitiva de su idea de sociedad, en donde encontraríamos también la visión definitiva sobre la religión y la sociedad moderna, por así decirlo. Entonces, la anterior tesis de Habermas sobre la lingüistización de lo sacro queda subsumida ahora en la idea de la racionalización del mundo de la vida. Esta evolución y racionalización se concibe ahora como un proceso de diferenciación de los componentes estructurales del mundo de la vida, saber, cultura, sociedad y personalidad. Al avanzar este proceso, cada vez más y más, contextos de interacción quedan sometidos a las condiciones de un entendimiento racionalmente motivado, es decir, a las condiciones de la formación de un consenso que en última instancia se basa en la autoridad del mejor argumento. Como resultado, las tradiciones culturales pueden ser continuamente revisadas, los órdenes normativos adquieren su legitimidad gracias a los procedimientos formales de creación y justificación de normas, y una identidad de ego abstracta es definida principalmente a través de la idea de autonomía y proyecto de vida propia. En otras palabras, las tradiciones basadas en las cosmovisiones religiosas se debilitan y dejan espacio suficiente para afirmar y defender posibilidades distintas de acción. Es decir, la conclusión viene a ser casi la misma. No hay un lugar claro para la religión. Una vez el mundo de la vida avanza en su proceso de racionalización. Ahora, desde el punto de vista sistémico, que es, recuerda el concepto dual de Habermas de una sociedad, mundo de la vida por una parte, ¿sí? Comunicación, solidaridad, valores, familia, pero también sistemas, ¿sí? Derecho, economía, mercado. Desde la perspectiva sistémica, las diferentes etapas de la evolución social son determinadas por la aparición de nuevos mecanismos sistémicos con sus correspondientes niveles de complejidad. Las sociedades modernas se caracterizan porque la diferenciación de los sistemas es mucho más radical. En el caso de las sociedades modernas capitalistas, el mercado es el más importante ejemplo de una regulación de interacciones libres de normas y valores. Con la economía capitalista surgió en principio en Europa un subsistema diferenciado a través del medio de dinero. El sistema económico capitalista implica todo un nuevo nivel de diferenciación sistémica. Hace posible la formulación de un subsistema, el medio de dirección del dinero, que no depende ya de contextos normativos. Igualmente, en este proceso, para Habermas, podemos ver la pérdida del antiguo lugar que ocupaban las cosmovisiones metafísicas y religiosas. De ahí que él afirmará que, cito, con el desarrollo de las sociedades modernas, el ámbito de acción de lo sacro se disuelve en buena parte, o a lo menos deja de tener efectos generadores
de estructuras. Como lo vimos anteriormente, el interés inicial de Habermas por el Simpson contenía una conclusión teológica provocadora. Si al final la contracción de Dios abrió un espacio para expresar utopías no religiosas. Desde esta perspectiva se podría decir que desde el mismo comienzo la voluntad divina implica la apertura de un espacio en donde el destino de la creación dependerá de la creación misma. De forma similar, la perspectiva de Habermas sobre la religión desde su teoría social parece implicar también que la conciencia religiosa en la modernidad se retira para abrir un espacio para el desarrollo de una ética de la comunicación. En este último contexto, en palabras del mismo Habermas, cito: Dios pasa a ser el nombre de una estructura comunicativa que obliga a los hombres, so pena de la pérdida de su humanidad, a superar su naturaleza empírica y contingente, encontrándose inmediatamente a través de algo objetivo que ellos mismos no son. Bien. Tercera mirada, hacia una filosofía política de la religión. Entonces, hasta acá era lo que hace unos años, más de 10 años, cuando se hablaba de Habermas en religión, era eso lo que teníamos, esa mirada tradicional de la teoría social, que corresponde básicamente con lo que se conoce también como la tesis de la secularización. Es decir, que las sociedades, en la medida en que avanzan, en la medida en que se modernizan, se racionalizan, la religión pierde su papel, pierde un rol fundamental. Esto es lo que se ve que ya Habermas no hace en su tercera mirada, que constituye un esfuerzo de su parte por superar la perspectiva de un completo forastero. No debe sorprender entonces que la nueva perspectiva de Habermas sea en gran medida un producto de su debate con teólogos. Antes del debate con Ratzinger, hay que mencionar que Habermas tiene un debate público anterior, en el 88, en una conferencia organizada por la Divinity School de la Universidad de Chicago. Conferencia cuyo título fue Critical Theory, Its Promise and Limitations for a Theology of the Public Realm. Para poder responder a los cuestionamientos de los teólogos, porque básicamente en esa conferencia eso fue lo que le hicieron, bueno, sí, ¿está seguro que la religión desaparece así como usted lo está señalando? La perspectiva de Habermas ya no podía, para responder entonces, no podía contentarse con abstenerse de disputar las afirmaciones teológicas en virtud de su supuesta falta de significado o sentido. Y de forma muy interesante, me parece a mí que valioso, Habermas acepta que cometió dos errores en sus anteriores miradas a la religión. Valioso porque uno no siempre encuentra filósofos dispuestos a reconocer explícitamente que han cometido errores. Primero, Habermas reconoce que su descripción de la religión en la teoría de acción comunicativa era demasiado funcionalista y unidimensional. En contraste, él afirma ahora que, cito, tampoco en las sociedades tradicionales las religiones universales funcionan exclusivamente como legitimación del régimen de dominación estatal. Habermas reconoce que en su origen y en su núcleo, tales religiones suelen ser movimientos de protesta en contra de las tendencias básicas de desarrollo de la sociedad. Segundo, Habermas también reconoce que tal vez subsumió con demasiada prisa la evolución religiosa que ocurrió en la modernidad bajo el rótulo de privatización de las convicciones últimas, y de forma similar sugirió con demasiada precipitación que tras el supuesto colapso o transformación de las convicciones religiosas, la única opción viable era la afirmación de los principios seculares de una ética universalista de la responsabilidad. Vale notar, sin embargo, que no es que ahora Habermas está negando que en las sociedades occidentales modernas el rol de las convicciones religiosas cambió. Lo que él afirma de forma explícita es que el científico social no puede proyectar tendencias de desarrollo lineales que pronostiquen el futuro. De forma similar, el filósofo tiene que reconocer, cito, que intuiciones que hace mucho tiempo quedaron articuladas en el lenguaje religioso ni se dejan rechazar, ni tampoco se dejan absorber sin más en términos de argumentación racional. En su ensayo Trascendencia desde dentro, trascendencia hacia el más acá, Habermas resume la que, de acuerdo con él mismo, constituye su nueva posición en relación con la religión. Para esto, Habermas acude a una cita de su propia obra, cito: mientras el lenguaje religioso lleva consigo contenidos semánticos inspiradores, es decir, contenidos semánticos que nos resultan imprescindibles, que escapan, por el momento, a la capacidad de expresión del lenguaje filosófico y que se resisten todavía a quedar traducidos a discursos racionales,
La filosofía, incluso en esa su forma postmetafísica, ni podrá sustituir ni eliminar a la religión. Esta cita proviene del libro de Habermas, Pensamiento Postmetafísico, lo cual ya es una indicación que el reciente enfoque que él está realizando sobre la religión constituye un análisis postmetafísico de la misma. En este acercamiento a la filosofía, de sus roles como vigilante e intérprete, se propone desarrollar un diálogo constructivo con las doctrinas religiosas. Pero para esto, la filosofía debe dejar, según Habermas, atrás su pasado metafísico. Eso implica, entre otras cosas, no querer sobrepasar los límites propios de la filosofía al pretender concebirse como un sustituto de la razón. El texto de Habermas, El límite entre fe y saber, sobre la influencia histórica y el significado actual de la filosofía de la religión de Kant, constituye un buen lugar para entender las características del análisis postmetafísico de la religión que Habermas está construyendo. Y ahí podemos mirar muchas más razones de las que yo les podría ir incluso acá, para ver que Habermas no es enteramente un kantiano de la religión, que él es consciente de los límites de Kant, trata de superarlos, especialmente a partir de la influencia de Feuerbach, de Schleiermacher, sobre todo Schleiermacher, y de Kierkegaard. ¿Sí? En este texto, de hecho, Habermas analiza las aporías en las que cae Kant al intentar, siguiendo la tradición de la Ilustración, domesticar a la religión a través de la autoridad de la razón. Este aspecto de la filosofía de la religión de Kant es el resultado de la orgullosa declaración de independencia de la moral secular racional con respecto a la teología. La filosofía se siente capaz de diferenciar lo racional de lo irracional, incluso al interior de las doctrinas religiosas. Vamos a ver, más rápido. Sin embargo, ¿sí? Kant reconoce, y esta es la contradicción, ¿sí? Se cree capaz de superar a la religión y se cree capaz de decir qué es lo verdadero de lo no verdadero, qué es lo racional de lo no racional. Pero también Kant reconoce que su filosofía moral es sumamente limitada con respecto a las motivaciones para actuar. ¿Sí? Que está muy claro qué significa actuar moralmente, pero no hay ninguna motivación para actuar moralmente. ¿Sí? En ese sentido, la filosofía moral de Kant no se compromete para nada con la felicidad. A lo sumo, dice Kant, que el agente moral es digno de ser feliz, pero ya si sea feliz, ya eso es otra cosa. Entonces, en ese sentido, bueno, entonces, como para qué ser morales, ¿no? Así que me lleva a mí a seguir el imperativo categórico. ¿Sí? Es ahí donde Kant dice, bueno, vuelve a rescatar la religión con su promesa de salvación para incluirla como parte de los motivos que debe tener en cuenta la gente racional. Kant cree que las narrativas y las imágenes sugerentes y estimulantes de la religión pueden ser capaces de desempeñar un rol motivacional para seguir las reglas morales. Según Habermas, solo por el bien de la propia moral, añadió Kant el pensamiento moral, la dimensión de una perspectiva que se abre sobre un mundo mejor. Pero esta contradicción es justamente la que para Habermas es difícil de explicar en Kant, como si por una parte la religión es superada por la moral, pero por la otra le vuelve a llamar para colaborarle en la acción. Habermas dice, la razón no puede querer al mismo tiempo consumir y preservar el pastel de la religión. Y es esta contradicción la que Habermas intenta evitar en su análisis metafísico. Y para ello, el acercamiento a la filosofía y la religión no puede promoverse desde la perspectiva de un juez o superior jerárquico, sino desde la perspectiva de un par en busca de un diálogo fructífero. La filosofía, en otras palabras, debe reconocer a la religión como una contraparte de igual valor. Por esto, la filosofía debería abstenerse de decidir qué contenidos de la religión son verdaderos. Las cuestiones internas sobre la validez de los preceptos religiosos deberían quedar en última instancia en las manos de las apologéticas racionales o las teologías de cada cosmovisión religiosa. Lo que la filosofía a lo sumo puede hacer es intentar rescatar, traducir, dice Habermas, los contenidos cognitivos de las tradiciones religiosas. Esto, sí, con la esperanza de que puedan convencer más allá de las fronteras de una comunidad particular de creyentes. En todo caso, la filosofía debe ser consciente también de que incluso si es posible realizar un diálogo, la religión siempre se mantendrá como algo diferente a la filosofía. Por eso yo creo que si la idea de la circularidad no le acaba de convencer. Y yo no sé si tanto como un abrazo, pero por ahora empecemos pasito pronto, así. Porque la filosofía debe reconocer la heterogeneidad irreducible de una fe religiosa, que se distancia de la perspectiva fuertemente antropocéntrica e inmanente del pensamiento filosófico. Es por esto que para Habermas el acercamiento postmetafísico de la religión
constituye una posición agnóstica que asume una clara distinción entre fe y saber. Solo así, según Habermas, un análisis metafísico de la religión puede desarrollar una posición dialógica capaz de adoptar una actitud crítica hacia las tradiciones religiosas, mientras que al mismo tiempo se encuentra abierto para aprender de ellas. Voy a empezar esta última parte y voy a llegar a las conclusiones de una vez. En el caso de la primera mirada a la religión, aunque Habermas es una figura proveniente tanto del misticismo protestante como judío, su perspectiva realmente no fue mística. En efecto, el primer acercamiento de Habermas a la religión fue realizado desde una perspectiva que reconocía que la filosofía occidental, a lo largo de su historia, se ha nutrido profundamente de las diversas tradiciones religiosas. Desde esa perspectiva, la filosofía entendería como labor traducir a un lenguaje filosófico las nociones contenidas en las ideas religiosas. Así, el pensamiento filosófico, aunque originado íntimamente en la religión, buscaría desarrollar un modo diferente de justificación para sus afirmaciones, una justificación racional. Esto es, una justificación susceptible de ser aceptada por cualquier ser humano, sin importar su pertenencia o no a una determinada comunidad religiosa. Algunos autores se refieren a esta perspectiva primero de Habermas como una semántica de la religión. Una semántica que sí se basa en todo caso en la perspectiva de un superior, porque se parte de la creencia que la filosofía puede agotar todo el significado contenido en el lenguaje religioso. En la segunda mirada de Habermas, esto de la construida a partir de su teoría social, lo que quisiera resaltar es que se trató de una perspectiva deficiente, como él mismo la llamó, porque simple y llanamente no se tomó en serio el fenómeno de lo religioso. En este caso, me atrevería a sugerir, sin embargo, que lo que explica esto no es tanto la visión de Habermas sobre la filosofía, sino su visión sobre la teoría social o la sociología. Al inicio de su teoría de acción comunicativa, Habermas da cuenta de su interés por la teoría social en la medida en que, según él, la sociología es una, cito, ciencia de la crisis, que se ocupa, ante todo, de los aspectos anómicos de la disolución de los sistemas sociales tradicionales y de la formación de los modernos. Fin de la cita. Para Habermas, las figuras clásicas de la sociología, con las que él trabaja, se ocuparon por proponer categorías conceptuales capaces de capturar los elementos más importantes de la transición humana desde la comunidad hasta la sociedad. El riesgo con esta visión es que una vez hemos identificado, como lo hizo Habermas, de forma muy apresurada, a la religión con ese antiguo régimen que ya se quedó atrás, la falta de interés del investigador por la religión queda fácilmente justificada. En este sentido, la teoría social se contentaría con proporcionar una explicación suficiente para la progresiva desaparición de la religión y a partir de ella, el filósofo o el teórico social quedaría en libertad de proponer modelos normativos alternos. Otros autores identifican esta segunda posición, segunda mirada, como una especie de sintaxis de la religión, en el sentido de que se concentra enteramente en la función de la religión, en la gramática social, por así decirlo, ¿sí? y más concretamente en la falta de función que se encuentra para la religión. Para la nueva mirada de Habermas a la religión, a pesar de presentarse explícitamente como una filosofía política de la religión, tiene trasfondos sociológicos y filosóficos realmente profundos. La nueva perspectiva de Habermas tiene que dar cuenta de una visión mucho más amplia y menos lineal de la modernidad. En otras palabras, se trata de presentar un nuevo enfoque en donde los conceptos de secularización, modernización y racionalización no sean equiparados de forma apresurada. Muchas gracias.